Bueno, muy Bienvenida. bien. Al fin, estoy feliz que lo pudimos lograr, Pato. Sí, Bueno, ella es Patricia Feldman, que yo les decía, es psicóloga. ¿Estás relajada? sí, estoy relajadísima. Perfecto. Bueno, es Patricia Feldman. Yo quiero saber, Pato, cómo empezaste vos tu camino de psicóloga al camino espiritual. Bueno, mira, en 1984 me fui a Rajneeshpuram. Estaba lo que ahora es Osho, Sí, era Bhagwan Rajneesh. Era la época de los sannyasis. Me fui a Rajneeshpuram a ver qué era, y sí, ahí hice un retiro que se llamó Enlightenment Intensive, Iluminación Intensivo, que es este modelo, que es el que ahora voy a reproducir en el febrero. sí, Es un retiro que combina la terapia, porque los que lo inventaron o los que crearon este tipo de retiro eran dos terapeutas de Esalen, de Estados Unidos, un instituto para el desarrollo del potencial humano. sí, Entonces, así, bien, ahí. ahí. Sí, en Estados Unidos Eh, fue creado y entonces, sí, Entonces hice este retiro de Awareness Intensive, que fue lo primero que hice en mi vida, y después fue una experiencia muy, muy importante para mí, porque a lo largo de varios días de preguntarse en un esquema de preguntas y respuestas con otros, ¿quién soy? ¿Quién soy? Entonces uno llega a un punto en donde descubre que uno es más que los pensamientos, las emociones y todas las cosas que pasan o no pasan. Hay algo que no cambia. Todas las cosas, todas las cosas pasan, pero eso no cambia. Entonces sí, fue una experiencia que no esperaba, digamos, fue como un insight que no esperaba. Cuando volví a mi casa, a la Argentina, a Córdoba, me di cuenta que era una experiencia especial, rara y que no tenía con quién compartirla. sí, Entonces pasó un tiempo hasta que me enteré que venían lamas tibetanos a la Argentina, sí. y entonces empecé a seguir a estos maestros tibetanos que venían de la India, y fundamos primero un centro en Córdoba y después otro centro que ahora es una comunidad Dzogchen. Digo nosotros porque éramos un grupo de practicantes, y se formó una comunidad Dzogchen, que es una enseñanza que es la esencia de la enseñanza del Buda, que se da exclusivamente en el Tíbet. Ajá, sí, Ahora está abierto más eso, el Dzogchen, pero bueno, a lo largo de muchos, desde el 84, 85 hasta ahora es, digamos, lo que más he aprendido con los lamas tibetanos, y además de otros maestros, porque la curiosidad y querer como integrar esa experiencia que tuve fue lo que me llevó a conocer y a explorar otros caminos. ¿y cómo te cambió la Entonces, vida? O sea, porque vos descubriste quién eras, evidentemente, porque si me estás hablando del 84 y 85, no es que uh-huh, fue ayer, hace muchos años, y sí. cómo compatibilizar la psicología con el método. ¿Cómo se me dijiste que se llama el método? Awareness Intensive. Awareness Awareness Intensive. Intensive. Awareness Intensive. ¿Qué quiere decir? Que es un intensivo del desarrollo o de la presencia consciente. Ajá. Ah, abrir conciencia, despertar conciencia. En realidad es reconectarlo con lo que uno es realmente, Sí, que es eso que uno lee en los libros, conciencia pura, que uno tiene Dios en su interior, que el reino de los sí, cielos está en nuestro interior. Todo eso, eh, todo eso que uno ha leído intelectualmente, pero que no lo experimenta, ¿sí? Que uno no lo ha experimentado. Pato, ¿qué te Entonces, pasó a vos en ese retiro? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo diferente y decir, bueno, quiero seguir con esta técnica y difundirla, con este método? descubrí que uno no es todo lo que uno piensa. Uno Ah, no es lo que uno cree que es. sí, Uno no es su propia historia. Uno no es su pasado. Uno no es nada de lo que a uno le pasa.
Uno es ese a quien le pasa. Sí, sí, Comprender esa diferencia es central, porque uno generalmente basa toda su vida, sus proyectos y toda la identidad en lo que te dice la mente, la mente, claro. pero desconoce o no presta atención a la fuente, a la luz. Digamos, uno ve los objetos, pero uno no ve de dónde viene eso. ¿Quién es uno? Sí. Y en esos 3 días de retiro, o 4, ¿cómo los pasás? Obviamente me imagino que haces meditaciones, cero, a ver, te alimentás de otra manera, cero tecnología, por supuesto. Sí, lo primero es que la gente se vuelque a exclusivamente tratar de ver quién es. O sea, la pregunta es, ¿quién soy? Sí, Entonces todo el tiempo uno se piensa, bueno, ¿quién soy? ¿quién soy? ¿Quién ¿Quién soy? soy? ¿Quién soy? Entonces, en los momentos de silencio, uno está con esa introspección. ¿Quién soy? ¿Quién es este que está acá? ¿Quién es este que está hablando? ¿Quién es este que está sintiendo esto? ¿Quién es este que está pensando? ¿Quién es este que está comiendo? ¿Quién se piensa, se siente, se busca? Sí, Pero durante casi todo el retiro hay sesiones de meditación diádica, es decir, donde yo voy rotando con alguien haciendo esta pregunta por turno. Dime quién eres, ¿no? Decime quién sos. Entonces el otro habla de sí, después suena un gong y me toca a mí y el otro me pregunta a mí, decime quién sos. Entonces nos vamos rotando en tratar de responder a esa pregunta. y eso lo haces solamente en un retiro, o por ejemplo, si yo, Pato, te digo, mira, quiero tener, no sé si está bien dicho o no, vos me vas a corregir, una consulta con vos. Bueno, entonces, así, hacemos así, y eso lo puedo tener aparte de vos me digas, bueno, ¿sabés quién soy? No, te digo, Pato. O lo tengo, Bueno, tenés que tratar de responderlo. Trata de responder. Entonces vas a empezar, bueno, yo soy Marcela, yo hago esto, yo soy la que cuando era chica, tal cosa. Empezás a tratar de decir quién sos. ajá, de Entonces, describir, sí, es un retiro que empezó en Estados Unidos sí, hace 60 años más o menos, en 1960, y sí. ahora es la primera vez que se va a hacer en Buenos Aires en castellano, porque siempre se ha hecho desde entonces en todo el mundo, en sueco, en inglés, en alemán, en italiano, pero en castellano esta es la primera vez, Mira, y en Buenos Aires. ¿y eso se hace en febrero, decís? Eso se hace del 16 al 20 de febrero, lo vamos a hacer. Y, Entonces, lo que te quería decir es que se hacen muchas sesiones de estas con otro, pero además hay algunas meditaciones en movimiento también. a ver, No ¿cómo es es solo. esto? Contame, ¿cómo es una meditación en movimiento? Bueno, te digo cómo empezaría un día. Uno se Dale. levanta, bueno, lo que dijiste recién, ¿no? Uno está en silencio, excepto en los momentos de práctica. Entonces, uno empieza el día, hace algunos ejercicios de respiración que van a ser guiados, después hacemos estas sesiones diádicas, que son como meditaciones, luego desayunamos en un lugar muy bonito que es un centro de retiro de Loyola, que es en San Miguel, que es de los jesuitas, un Sí, lugar ah, qué precioso, lindo, que, que además hay mucha historia de meditadores y de, claro, claro. ¿sí? Bueno, entonces desayunamos, luego hacemos una meditación activa con música para centrar también la experiencia y además movernos, porque si no vamos a estar muchas horas sentados. Entonces son meditaciones, pero en movimiento, con música. Luego más sesiones de sentados con esta pregunta, ¿quién soy? Luego almuerzo, hay un ratito de descanso, hay un espacio para preguntas y respuestas, pero no se puede hablar por teléfono, ni escuchar radio, ni leer, ni escribir, Claro. ninguna conversación, nada. Es todo el tiempo con uno mismo, como un retiro personal, pero con una guía y actividades grupales, pero Y te siempre afloran, me centrado. imagino, Pato, que te deben aflorar muchas emociones, Sí, porque debes exactamente. pasar por euforia, llanto,
totalmente. Es verdad, Yo, uno por lo que empieza con... yo hace muchos años atrás, de adolescente, hice Insight, ya que vos lo nombraste, que eran también Ah, 3, 4 días, no eran todo el día, perdón, sábado y domingo era todo el día, pero jueves y viernes no. Y el domingo era el día de despedida, pero que trabajaba, como vos decís, en silencio, con algunos ejercicios o con otro, pero, y le terminamos sacando, o sea, a mí me sirvió mucho porque sané muchas cosas, por lo que bueno, entiendo es este muy parecido retiro esto. tiene como un propósito terapéutico porque los que crearon el método eran terapeutas Ajá, de esa, como te digo, de California, un instituto que muy conocido de crecimiento del potencial humano, como te decía. sí, Pero estos terapeutas, entonces, la pregunta ¿quién soy? Favorece que uno hable de sí, que uno al comienzo empiece con todo lo más superficial acerca de quién es uno, pero a sí, medida que pasan los días y uno te siguen preguntando ¿y quién soy? Y uno ya entra a escarbar en cosas que ni se acordaba o en cosas que no creía que no tenían importancia. Empezás como a abrir el baúl de la abuela acerca de quién sos, decir, bueno, yo, mi abuela decía cosas, no sé, o uno empieza a tratar de cada vez más, tratar de responder a ese quién soy. Bueno, yo soy nieto de una familia que era así, en fin. Entonces empieza a aflorar emociones, sí, pero eso va liberando todos estos sufrimientos y estas ansiedades que uno va teniendo en la vida cotidiana y las va pudiendo largar, las va pudiendo expresar, las va pudiendo contar. Hay alguien que te escucha de una manera determinada del otro lado, sin opinar, sin juzgar, receptivamente, y sí, van pasando las horas y uno va pudiendo hablar de sí, de todas las cosas secretas o más escondidas. Y finalmente sucede, esto está estudiado, porque como te digo, hace 50 años que se hacen estos retiros, sucede que al tercer día ya es como que como si se hubiera purificado algo y entonces empieza a emerger, bueno, la, 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 la certeza o la convicción o la observación de que por más que uno trate de explicar quién es, uno nunca va a poder definirse, ajá, porque lo que uno sí, es ese que va cambiando todo el tiempo. Cuando uno empezó el retiro, a lo mejor uno decía, bueno, yo soy una persona generosa. Al segundo día decir, no, en realidad no soy una persona generosa. Empezás a contar cosas de... Y al tercer día te das cuenta que has dicho de vos todas las versiones más contradictorias y todo eso sos vos. Y que nunca claro, se acaba la riqueza y la variedad del potencial de ser. Pero hay algo que permanece en medio de todo ese movimiento y esos cambios de quién es uno, y es ese que está hablando. Y ese que está hablando, sí, que no cambia, lo único que no cambia es que uno es uno. sí, 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 Entonces, esa comprensión de que es como ver algo, es como finalmente tocar algo real, auténtico, no es una idea. Uno en general tiene la idea de que yo no soy mis pensamientos, pero son ideas. Otra cosa es de golpe verlo, sentirlo, sí, como llegar a esa comprensión. Y una vez que eso sucede, es algo que no hay vuelta atrás con eso. Es como una llave que el resto de tu vida te pueden pasar mil cosas, puedes equivocarte un montón, de todo te puede pasar, pero hay algo que permanece a salvo y es ese lugar en donde vos sabés que vos no sos todo eso. ajá. Y corregir patrones también, ¿o no? Al describirte, al ver que sos contradictoria, porque decís yo soy generosa y después te das cuenta por cosas que vas recordando que no No estás solo, por... no solo corregís patrones, sino es que es como si vos fueras ciego y de golpe ves. Ah, Vos no necesitas decir, no, esta vez no me voy a chocar con la pared, porque la estás viendo que es pared. Entonces sabés que la puerta está ahí. No necesitas corregir cuando vos estás viendo. sí, sí.
entiendo. ¿Se entiende la diferencia? No es algo que tenés no hay algo que tengas que mejorar. Mejorar. Sí. Y Hay las algo que meditaciones son todas meditaciones, son otro tipo de ejercicios. son ejercicios en realidad donde se hacen danzas, por ejemplo. Se pone música y se danza libremente. Ajá, Algunas son meditaciones tomadas de Osho, sí. porque las he hecho mucho tiempo, y son muy, muy hermosas porque no importa lo que uno haga durante las prácticas, lo que importa es siempre esta cosa de quién soy, ¿Quién ¿no? soy? Y Quién soy. Entonces podés estar bailando, podés estar saltando, estar haciendo como movimientos, porque la idea de estas meditaciones activas es que haya un movimiento, que no estemos sentados todo el tiempo, pero siempre practicando con esta mirada introspectiva acerca de quién es este que está acá haciendo esto. escúchame, Pato, yo te vi en un posteo el significado de la letra A. ¿Tiene que ver con este método? Tiene que ver porque intelectualmente, o sea, a nivel teórico o explicativo o simbólico, la A es como un sonido natural. Vos abrís la boca y decís, Ah, ah, es ah, como el primer sonido que hace el bebé, el sí, niño. ¿Por qué? Entonces, este sonido natural, que no está modificado, no es como la R, la S, la T, o la O, la U, es como natural, es como el símbolo de nuestra naturaleza real, que es natural, que es lo que somos. Todas las otras cosas que se hacen después, las otras letras, suceden sobre la base de la A, digamos. ajá. Entonces, todo lo que nosotros somos, sentimos, pensamos y experimentamos son surgen de la fuente de esa naturaleza real que está representada por la A. Vos sabés que yo hago una meditación. Y ahora que Bueno, sí. seguramente cuando terminás de hacer la A, habrás notado que te quedas unos momentos en silencio y en paz. Sí, sí. Y que no, a ver, y que si me propongo algo mientras hago esa meditación, Pato, bueno, ¿no? Durante bastante tiempo, después se me da. Después Se me da. Si yo ponele que visualizo algo, porque puede ser que a lo mejor lo haga porque tengo ganas de desestresarme o lo que quiera, pero cuando la hago, Pato, por eso me llamó tanto la atención tu posteo, quizás, seguramente. Porque cuando hago la meditación, si yo ponele que visualizo algo, o estoy pensando, o en algún momento visualicé algo, lo consigo después, mientras hago esa meditación. Mirá vos, esa es una utilidad que no hemos explotado, digamos. No, esta práctica no Sí, tiene ningún objetivo más que simplemente habituarnos a permanecer o a reconocer nuestro estado natural. a reconocerlo, ¿Por qué? sí, nuestro estado natural. ¿Por qué? Porque de esa manera no estamos, sí, una vez que estamos como centrados o familiarizados con nuestra naturaleza real, no estamos tan condicionados por las identidades falsas que tenemos sobre nosotros. Ajá, sí, sí, Entonces, vos tenés pensamientos, sentimientos, lo que fuera, y sabés que no son reales acerca de quién sos. Mira, el otro día una paciente mía dijo, no somos lo que pensamos. Me dijo, yo no soy la que pienso, no soy lo que pienso, soy la que piensa. sí,
Entonces, es muy importante esa sutil diferencia entre ser lo que uno piensa, que ser y darse cuenta que uno es la que piensa. La que piensa, sí, sí. Entonces, digamos, de alguna manera estás liberado, sí, estás liberado de los condicionamientos que en general producen sufrimiento, ansiedad, preocupaciones, miedos. Hablando de eso, Patricia, en la pandemia hubo más depresión y ansiedad, Sí, ¿no? sí, ¿Vos notaste sí, eso? por supuesto, porque primero había una incertidumbre con respecto a uno contagiarse o los seres queridos. Estaba Claro, la incertidumbre de qué iba a pasar con el trabajo. Mucha sí, gente cambió su estilo de trabajo o lo perdió o tuvo que readaptarse. sí, La posibilidad de morir o de golpe que la vida cambiara uno venía con una inocencia creyendo que la vida es eterna y de golpe algo te dice, no, esto es una posibilidad de que esto termine aquí, en tu sí, vida. Entonces, o, o tenías depresión, que era lo normal, como un proceso propio de un duelo, o tenías ansiedades, que todo eso era muy natural, pero también hizo que mucha gente empezara a preguntarse o a plantearse cosas para trascender esos miedos y esas ansiedades. y, por ejemplo, para la gente, porque a mí me escribe mucha gente que está con depresión, con pánico, o con ansiedad, trastornos de ansiedad. ¿Hay alguna píldora espiritual? No sé si está bien dicho píldora espiritual, pero bueno, ¿sabes a qué Hay me una, refiero? hay una medicina espiritual. No A sé ver, si con una píldora basta, sino que hay que hacer un pequeño tratamiento. Y sí, ese tratamiento es descubrir que todas esas ideas que uno tiene que generan ansiedad y depresión y miedos, son ideas, son, son cosas que nos pasan o que pensamos, sí, pero que cuando reconocemos que son pensamientos, de alguna manera estamos tomando cierta distancia porque implica justamente que uno diferencia lo que uno es de lo que uno no es. ajá, lo que uno es de lo uno es, sí, Por ejemplo, yo me deprimo y en general uno se cree el pensamiento. sí. Uno dice, yo soy una persona que estoy fracasada, que esto, que lo otro, Nadie y me te quiere, crees eso, nadie... que nadie me quiere, estoy sola, que voy a terminar sola. Entonces, te crees ese pensamiento. Cuando vos podés darte cuenta que es un pensamiento, eso no te puede engañar más. No, no entras en esa historia. Sí. ¿Y cómo lo logro? Haciendo un tratamiento, como vos decís. Entonces, por eso yo después me recibí en el 87 y trabajo desde entonces como psicóloga clínica y además budista, he hecho muchas prácticas y demás. Yo estoy convencida de que un retiro como este de Awareness Intensive es como una cura, una herramienta, una llave para que se instale en uno esa certeza y nunca más caiga en esa confusión. Que por lo menos empiece un camino Claro, de confirmar o de integrar o de familiarizarse tan claramente con lo que uno es, que entonces el mundo es como un adorno, o sí, como un viaje, como una aventura, sí, pero no un problema. claro, exacto, no un problema. Bueno, hay muchas preguntas, pero yo lo que quería, si querés, Uh -huh. empezar con la meditación y después ir a las preguntas, si puede ser. Bueno, bien, bien.
¿Tenemos 5 minutos para meditar? Sí, claro. El tiempo que vos quieras. Bueno, entonces vamos a proponerle a la gente para que con los ojos abiertos o cerrados, ¿sí? Sí, Eh, se deslice suavemente a una cómoda sensación de presencia de estar siendo, a la clara sensación cómoda, tibia, de estar siendo, de estar 100. de estar siendo, de estar Ah, de estar siendo, siendo. de estar siendo, de ser. Y que desde ese lugar de estar siendo, comprendan o sientan que desde ahí, o observen, mejor dicho, desde ese estar siendo, si ese estar siendo, que es innegable, uno puede decir dónde empieza y dónde termina uno, dónde está el centro y dónde está la periferia de uno. Alguna gente cuando le hago esta pregunta, o cuando estamos haciendo esta meditación, suelen decir, este estar siendo no está en ningún lugar en particular y está en todas partes. Y la otra pregunta es, desde este estar siendo, ¿es algo nuevo o es algo que ya lo conocen? ¿Esto es algo que nunca experimentaron o es algo con lo que están familiarizados Sí. de alguna manera? ¿Es un sentimiento familiar o es completamente extraño? Para mí es familiar, no es Exacto, extraño. exacto. Es algo que todos conocemos, pero se nos pasa por alto. Y la otra pregunta es, en este momento en el que estamos instalados siendo, nosotros estamos siendo. ¿Importa, por ejemplo, qué hora es? En este ¿Qué momento importancia no. tiene? No, A mí exacto, es un no. En este espacio, momento a mí no. exacto, es un espacio fuera del tiempo. Y la otra pregunta, la más importante tal vez, este siendo, que estamos siendo, que somos, ¿es algo que necesitamos construir o es algo que, que sucede solo, que es innato? Sí, Exacto, no es algo que debamos construir, esforzarnos, fabricar. Por ejemplo, si uno quisiera fabricar un sentimiento de amor o de compasión, eso es algo como que uno fabrica. Este siendo es algo que está siempre y no requiere de nuestra voluntad. Nunca, no podemos nunca no estar siendo. Entonces, podemos abrir los ojos si los teníamos cerrados, pero lo, lo que está claro es que cuando uno se conecta con ese siendo que es, no hay ninguna cosa que hacer. Y es un espacio fuera del tiempo. el tiempo. Es Yo me la algo que pasé siempre bostezando, hemos... Pato. ¿Qué? Yo me la pasé bostezando.
Bueno, claro, porque uno se relaja, no hace falta pensar, no es algo que depende del pensar, Ajá. sino que existe por sí mismo. Sí, lo vas a dejar. Me relajé. Así que Sí. Acá te ponen a Namá que no entiende. A ver, ¿le podés explicar un poquito el método un poco más claro? el método Awareness Intensive Sí, es un método que consiste en que durante varios días trabajamos sobre la pregunta interna, ¿quién soy? Pero esa, en los retiros Zen, o en la mayoría de muchos retiros, se hace contra la pared solo, donde uno está como meditando en silencio. En sí, este caso, se combina el trabajo en díadas, es decir, yo medito sobre quién soy, pero con un otro, con otra persona. con otra persona, exactamente. Se llama comunicación diárica. Y es una técnica que nos permite ir más allá de las ideas que tenemos acerca de quiénes somos y descubrir por experiencia propia la realidad de que somos más de que cualquier definición. Ese es el método. Y es un método que es llevadero, digamos, tiene, tiene momentos muy bonitos y tiene todo tipo de experiencias, porque es un viaje interior. Ajá. Hola Darío, ¿cómo estás? A ver, hay gente que puso que Darío Orellano se unió, un productor. ¿Cómo estás? Eh, Hay gente que dice que lloró. A mí lo que lo que a mí me generó es me relajé y viste que estoy bostezando, estoy como sanando evidentemente algo. Mira, Marcelino, una cosa que me parece el primer derecho humano que tenemos los seres humanos es saber quiénes son. Claro, ¿quién Es soy? como, ¿quién soy? Es como algo que en realidad todo nos interesa, es lo que más nos interesa en la vida y es, la, arribar a esta certeza a esta reconexión cambia completamente la vida. ¿Te cambia? Sí, mira, evidentemente sí, porque Pato, yo te sigo y digo, para que alguien desde la década del 80 siga con el método y quiera repartirlo aquí en la Argentina, es porque realmente le funcionó, porque si no, Oh, sí, pero desde 1960 que fue creado este método y se viene replicando en muchos países, 600.000 personas mira, lo han hecho en todo el mundo, como te sí, digo, en todos los idiomas, pero nunca había sido hecho en castellano, porque es ah, como algo anglosajón, digamos, que quedó claro, ahí. Pero es muy valioso este método, porque realmente, como digo, el primer derecho humano es descubrir qué somos. ¿qué somos? Uno, uno, Todo. uno Uno se lo hasta una pregunta, cierta ¿eh? edad, a una cierta edad uno se empieza a creer cosas acerca de quién es. Viste que las mamás, las abuelas, las Sí, maestras, la escuela, la sociedad te va diciendo quién sos. O uno mismo, las propias experiencias te van haciendo que uno mismo haga lecturas e sí, interpretaciones y vas construyendo como una cosa artificial sí. Y crees sobre lo que eso, crees que sos eso, y crees eso, exactamente, y crees que sos de eso. lo que te fueron inculcando, O lo que vos mismo fuiste creyendo, construyendo. construyendo. Entonces, una vez que vos tomás contacto con lo que vos sos realmente, todas esas cosas pueden ser útiles. Pueden ser útiles creer, bueno, yo soy fuerte, yo esto. Puede ser útil tener todas esas otras herramientas, pero sabés que no es real, real. Bueno, claro, sí, sí, obvio. A ver, a mí, si hay alguien que quiere preguntarle o unirse al vivo
con Patricia, digan yo y lo agrego o lo agrego. Además, hay otra cosa, que eh, el- la primer verdad, noble verdad del Buda es que todos sufrimos, el sufrimiento. Sí, Todos sufrimos. Y la causa del sufrimiento es justamente ignorar quién somos. Esa es la causa del sufrimiento. por eso Casi sufrimos. todas las razones para sufrir tienen que ver con nosotros mismos. Que yo esto, que yo aquello, que me puede pasar esto, que voy a perder esto, que todo el sufrimiento gira en torno al desconocimiento de lo que en verdad somos. A ver, acá hay alguien que quiere unirse. Pato, A ver, Mariel. A ver. Sí, obvio. Yo, por ejemplo, a mí me tienen como una mujer fuerte y sin embargo soy muy sensible. Entonces cuando a mí me ven como llorar o eso, ¿cómo? Pero si vos sos fuerte. Sí, pero soy más sensible. Sí, puedo tener fortaleza, pero soy más sensible. yo Mira, acá también. dice, yo me relajé, dice Silvia. Todos podemos tener todas las emociones. Mira, Silvia te dice, yo me relajé y es como que me agarraron estornudos, como sacando algo de adentro, me dice. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué es el gozón? ¿Gozón o algo así? No, no era algo. ¿Qué dijiste? Gozón, lo del budismo, me parece que dijiste. Dzogchen, Son Chen. Dzogchen. Dzogchen es la enseñanza esencial del Buda, justamente acerca de nuestra naturaleza real. A ver, puse a varias, pero a lo mejor pasan como vos que no pueden entrar. Susana, a ver, ahí te mandé para que entres. A mí me encantó, estoy súper relajada, te digo, ¿eh? Bueno, me alegro. Ahí Hola, hay alguien. Susana, ¿sos? Sí, Hola, bienvenida, Susana, ¿cómo estás? ¿Bien? bien. Yo me emocioné muchísimo. Que Te me dejo con agarró como Pato. me agarró como angustia. Cuando empecé a meditar, me agarró como una angustia y no sé, también una sensación rara de no sé por qué me pasa esto ahora. Mm. Bueno, porque sanamos algo, ¿no? Pato, qué le decís? ¿Qué le podemos decir? Probablemente en la superficie, en la superficie de lo que venías, estabas distraída y en apenas te relajaste un poco, eso sale a la superficie. Tal vez si exploraras un poco de cuál es la fuente de esa angustia, verías que hay detrás de esa angustia hay algún pensamiento. Yo siempre digo que soy, como dice Marcela, soy fuerte. Siempre digo, Ujú. yo puedo, yo lo doy, pero en un momento como que me vence, como que aflojo y ahí es donde me pasa esto, como que me agarra como una angustia. Bueno, es mucho esfuerzo el que haces, ¿no? Tratar de ser fuerte, fuerte, y cuando ya no das más, te caes, digamos. Me Sí, parece que hay como un estilo de estar haciendo fuerza y sosteniendo algo. sí, Y puede bueno, ser. de nuevo, insisto que cuando vos podés o aprendés a reconectar con ese lugar de puro siendo, no necesitas hacer ningún esfuerzo, porque para hacer no hace falta hacer nada. Mm, sale así. Entonces, no es que uno después nunca más en la vida va a hacer esfuerzo, ni vas a tener problemas, ni te vas a enojar, ni te vas a pelear, ni te vas a alegrar, ni te vas a enamorar. Todo eso te va a pasar igual, pero Sí, siempre tenés un lugar al que podés volver y saber que eso es lo que vos sos, no todo lo otro es pasajero. claro, sí, Lo sí. que vos sos no es pasajero. Mm, sí.
Es así. ¿Está? Sí. Bueno, gracias. No, gracias a vos, que te escucho siempre, te sigo. Gracias, hermosa. Un beso. Gracias por seguirnos. Hay mucha gente que dice que le pasó un poco con lo que le pasó a Susana, o bueno, lo que decía o que lloró, o que le agarró angustia, o sintió calor, sintió frío. Son todas experiencias, son todas experiencias que pasajeras, que pueden ser indicios de que algo se Sí. está aflojando. Cortá, ¿viste la crucecita que tenés, zoom, arriba? Con eso Sí. cortás. Ah, bárbaro. Ahí está. Eso pasa, que uno cuando se relaja un poco, asoma algo que tenía ahí escondido un poco. Sí. Entonces, por ahí hace falta un poquito más para llegar a ese lugar en donde uno realmente se afloja. Donde realmente... A donde realmente te aflojas, te relajas y te das cuenta que no necesitas por ese momento hacer nada, Ajá. más que ser, más que Más estar que ser. No, me siendo. parece súper interesante el tema, ¿eh? Me parece, yo creo que es algo que estoy buscando. El otro día lo comentaba en otro vivo que tuve, que el estar en silencio, eh, que nunca, hace mucho que no lo experimento. Hacer un retiro, estar en silencio. Bueno, ¿Quién soy? ¿No? Ahora la pregunta es ¿quién sí, soy? sí. Bueno, hacer un retiro en silencio está muy bueno, pero el tema es de que uno tiene muchos pensamientos de todos modos. Entonces, ¿cómo lidia con eso? Porque mientras Claro. uno alimenta los pensamientos, sigue en la misma. El tema es descubrir esa diferencia entre lo que uno es y lo que Lo que son soy. los pensamientos, lo que uno no es. Pero es parte de la propia claridad, tampoco, no son un problema los pensamientos, No, claro. sino que uno tiene que saber qué son, poder distinguir, digamos, la verdad de la mentira, por decirlo así. Acá alguien me pidió unirte, la mandé, pero bueno, no sé si ya mandé la solicitud para unirse, Pato, pero no, a ver, no veo que se pudiera unir, no sé. Y la otra cosa que el retiro, además de tener muchas prácticas muy lindas y trabajar sobre quién soy, además que está en un lugar muy especial, las condiciones son muy agradables también del retiro. El Ajá, lugar es precioso, la comida es muy sana, digamos, es vegetariana, es apta para celíacos, para hipertensos, los té son naturales. Y ahí, además, somos 4 personas que vamos a estar como haciendo una contención, digamos, para el grupo, que es pequeño, porque no, por el tema un poco de los protocolos, digamos, grupo pequeño quiere decir 30 personas, ¿no? sí. Porque tiene que haber además un mínimo para que haya una rotación de los participantes para trabajar en esta comunicación diaria. Y solo se hace en febrero esto. Por ahora, sí, el próximo va a ser el primero, va a ser el febrero, del 16 al 20, que es un Del 16 miércoles. al 20. ¿Vos sos de Córdoba? Yo viví 30 años en Córdoba, Y o ahora más. acá. Sí. Ahora estoy acá en la ciudad de Buenos Aires. Ah, bien, Pero bien. viví en Estados Unidos, viví en Israel. Ah, mira, Sí. has Así recorrido que el mundo y mira, sí, porque en la época esta, en donde después de este insight del retiro,
empecé a buscar maestros que me ayudaran a ver qué hacer con esto. Entonces conocí a Carlos Castaneda, el autor de Las aventuras de Don Juan. Sí. Sí. Tuve iniciaciones con el Dalai Lama. Conocí también a una discípula directa de Krishnamurti, Vimala Sí. Thakar. Sí, Lina. Fui a la India, estuve haciendo retiros ahí. Conocí a varios maestros del budismo que no son muy conocidos, pero que son grandes maestros. Grandes maestros. Mirá, Sí. qué interesante, qué vida interesante. Sí, la verdad es que sí. Y luego conocí a maestros de Advaita. Hay un maestro autor del libro que se llama Yo Soy Eso, que se Sí, llama Nisargadatta, el maestro, y sí, tuvo un discípulo occidental, Bob Adamson, que vive en Australia, ajá, sí. y fui también a pasar 2 temporadas allí, también en Australia. Así que de a poco fui tratando de entender y confirmar y poder explicar o hablar de estas cosas. A mí me encantó, Patricia, a mí me encantó, gracias. Da tu Instagram, por favor, porque lo están preguntando. Yo no te quise Mi interrumpir Instagram, antes. Patricia Feldman _. Patricia Y Feldman, guión bajo. _. Y otra cosa está info arroba themirrorheart.com, es el email. Info arroba, no te escuché. Info arroba Te miro, por favor. The Mirror Heart. Sí, THE Mirror sí, Heart. perfecto. Eso va a quedar en el feed mío, así Entonces, que el Instagram es arroba Patricia Feldman _. sí. Es más raro, y bueno, yo lo voy a poner, queda en mi feed, y porque hay Ay, gente que quiere contactarte, y aprovechen y miren, porque vos también haces muchos vivos también, muchos posteos, entonces está bueno sí, también. sí, hago muchos posteos, sí, Sí, exacto. sí, sí, muy didácticos y haces muchos vivos que también están muy buenos con ejercicios. Voy a hacer más vivos. Pato, muchísimas gracias, fue un placer, gracias por tu Encantada, tiempo. Marcela. Me ha encantado tu pregunta y tu feedback y Ay, a mí que cuando me revelan gusta algo, me comprensión. encanta, y realmente me super Revela, relajé. qué bueno. Me ha encantado poder compartir esto con vos. Muchas gracias. Con Te mando vos. un beso. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Nos vemos mañana. Gracias. Espero que Todos. tengan un buen viernes para todos.